Vamos con la última conferencia de esta mañana. La van a impartir Iraís Velasco Figueroa y Daniela Lira Pacheco. Buenos días a las dos, especialmente buenos días, puesto que ellas hablan desde México y en México ahora mismo deben ser como las 5 de la mañana. Iraís Velasco va a hablar sobre la reivindicación de los materiales orgánicos para la conservación de las campanas en uso. Es bióloga por la Universidad Autónoma de México, en la unidad de Xochimilco, con estudio en una maestría en docencia. Es profesora de la asignatura en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y allí imparte asignaturas de licenciatura de restauración. En el laboratorio de biología lleva a cabo una línea de estudio de identificación anatómica, morfológica y taxonómica de materiales orgánicos, principalmente de elementos vegetales, madera, fibras textiles y papeleras, así como la caracterización del material biológico, manejo y control del biodeterioro en patrimonio cultural mediante técnicas biológicas aplicadas a la conservación y restauración. Es asesora de los seminarios del taller de la INCRIM, de la Escuela Nacional, y de instituciones que salvaguardan el patrimonio cultural. Buenos días, Iraís, ¿estás por ahí? Que no te veo. Sí, buenos días. Sí, buenos días, perdona. Buen día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Daniela Lira, que hablará seguidamente de los yugos de madera, comparten la ponencia. Es licenciada en Restauración por la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía, también por la INCRIM de México. Formó parte del equipo de restauración de la Dirección General del Patrimonio Universitario de la Universidad Nacional Autónoma y desarrolla licitaciones, investigación, difusión y supervisión relacionado con el acervo de la universidad. Es integrante del seminario y participante en el Encuentro y Congreso de Conservación de Campanas de México, que tantos buenos resultados ha dado y también lo hemos pasado. Y actualmente es parte del Laboratorio de Conservación de Patrimonio Metálico y cotitular del Seminario Taller de Restauración de Metales en la SCRIM. Pues bienvenidas y nada, deseando escuchar. Muchas gracias, Sole. Buenos días acá en México, buenas tardes allá en España. Voy a compartir mi pantalla a continuación. Ahí espero que ya se vea para todos. Y bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar con la ponencia. En esta ocasión pues me acompaña, como ya nos platicó Soledad, la maestra Iraís Velasco, que es nuestra bióloga de cabecera ahí en la INCRIM. Nos ayuda muchísimo con datos totalmente científicos y respecto a los materiales orgánicos que conforman nuestras pues patrimonio cultural, que se restaura aquí en la Escuela de Restauración. Y bueno, la invitamos precisamente para que nos ayudara a caracterizar un poco más al respecto de las campanas. Hace 100 años iniciamos con esta labor titánica que es la de registrar campanas, y entonces como que íbamos de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, al principio solo nos estábamos como enfocando en la campana y su pues conservación a nivel material. Sin embargo, pues nos fuimos dando cuenta que la campana es un universo cada vez más grande, ¿no? Y ahora vamos con el yugo y los sistemas de sujeción. Entonces, de eso va esta pequeña conferencia que esperamos que les sea de utilidad. Y bueno, quiero platicarles que en el año 2017 sufrimos pues un par de sismos bastante grandes aquí en México. Y bueno, desgraciadamente gracias a este sismo tuvimos como acceso a varios campanarios y a través también de distintos censos, pues también levantamientos de deterioro en campanarios, nos pudimos percatar de varias pues anomalías. Y la principal y más preocupante de ellas era el cambio del sistema
sujeción pues orgánicos por los metálicos. Nuestra tendencia y nuestra interpretación es que realmente se cambian por este tipo de materiales porque se cree que son mucho más estables a largo plazo y mucho más resistentes y seguros, como por la cuestión de no dejar caer las campanas. Entonces, me encantó que nos haya tocado después de Javier, porque pues pude observar un poco de sus problemas también. La verdad es que ayer que estábamos revisando la presentación, le decía a Iris, bueno, se ven muy, pues la verdad como feos estos sistemas, pero veo que ustedes también sufren un poco de lo mismo, entonces yo creo que nos va a ayudar un poco intercambiar esta información entre continentes. Y bueno, lo que solemos ver muy seguidamente es este uso como de campanas, digo de campanas, de cadenas amarradas a los postes. Muy grave este cambio de yugos de madera, de vigas de madera por vigas de acero o de hierro, o incluso se usan como varillas de construcción también para sustituir este tipo de sistemas de sujeción. Y bueno, el último que se parecía bastante al que nos enseñó Javier, que es pues este tipo de alambre galvanizado, que es como solamente pues una solución, esperaríamos que temporal, pero pues al final se acaban haciendo bastante permanentes este tipo de sistemas de sujeción. Y bueno, yo les quería enseñar, pensando en que tal vez ustedes tenían menos problemas al respecto, pues había buscado algunas pues ejemplos para poder hacer la conexión con ustedes. Y pues también sé que han tenido, como bien ha dicho Javier anteriormente, este tipo de mecanizaciones, de sistemas de este tipo, ¿no? Que son bastante invasivos para las campanas, que requieren que se hagan perforaciones, que se cambien los electromazos, pero que de repente parecía como más fácil porque da mucha pereza subir a campanario y entonces nos solucionan la vida de forma increíble porque no hay que volver a subir, ¿no? Entonces, bueno, es parte también un poco de lo que queremos hablarles en este momento y pues a modo de introducción, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo quiero hablar de las afectaciones físicas que nos traen este tipo de cambios de materiales orgánicos a metales. Y la primera es la abrasión del metal. Esta es una campana que encontramos en una fundidora de campanas, o sea, ya estaba en desuso, pero me impresionó realmente ver que se cambió pues el sistema de sujeción del badajo por esta cadena y acabó pues desgastando a este punto la anilla badajera, pues ya está fuera de uso, pero si esta campana siguiera siendo tañida, tarde o temprano esta asa badajera va a terminar por romperse, por ya no servir más para colocar el badajo, y entonces hemos visto distintos tipos de intervenciones sin el cuidado adecuado, en el que se acaban haciendo perforaciones, ¿no? Para poner un nuevo sistema de sujeción del badajo que pues realmente acaba afectando de más a la campana cuando era mucho más fácil poner otro tipo de cuerda, otro tipo de sistema de sujeción en vez de esta cadena que además ya corroída y demás, pues termina por afectar nuestra asa badajera. A la derecha también pueden ver otra campana que está sujeta a una como espadaña de hierro con una de estas cadenas comerciales. Y bueno, gracias a la corrosión que se da entre metales, ustedes pues saben que la mayoría de las campanas están hechas de bronce, que tiende a ser un metal mucho más noble que el hierro. Entonces ahí sucede un intercambio de electrones, el metal noble termina por crear una capa muy bonita de corrosión, pero el metal menos noble termina por ceder electrones y corroerse mucho más rápido. Por lo tanto, pues su corrosión termina cayendo sobre la campana, provocando manchas que no deberían por qué estar en la superficie de una campana de bronce y afectando a la visual general de nuestra campana, ¿no? Entonces, esta también es otra de las afectaciones como generales por las cuales no deberíamos tener objetos de hierro sobre nuestras campanas. Y bueno, de esto muy seguramente ustedes me podrían dar una cátedra mucho más amplia con respecto al sonido, pero bueno, los acústicos y los expertos en sonido definen el sistema como formado por tres partes, ¿no? El instrumento, el oyente y este recuadro que yo les puse como representando el aire, ¿no? Entonces, una vez que la campana, nuestro idiófono, es tañido, transmite ondas que son
que chocan contra cualquier objeto que se encuentre en el espacio y en el aire para llegar a nuestro oído, y entonces esa es la forma en la que apreciamos el sonido de la campana, ¿no? Entonces vamos a pensar que tenemos pues nuestro sistema campanario, ¿no? En el que yo aquí les puse como los muros de mampostería, que es lo que solemos tener aquí en México, y se sustituyó una viga de madera por una de hierro, acero o lo que gusten que sea de metal. Nuestra bonita campana acaba siendo tañida, emite sus vibraciones y bueno, no solo las emite hacia el oyente y hacia el exterior del campanario o la espadaña, sino que también las transmite pues a nuestra viga, que acaba por transmitirlas también a los muros, ¿no? Y estas transmisiones, bueno, estas vibraciones acaban acumulándose en los morteros, y a muy, muy largo plazo podría significar una pues afectación, ¿no? Para un debilitamiento gradual de nuestros morteros en un futuro, ¿no? O sea, no es como que después de 3 tañidos pues ya se vaya a caer el campanario, pero pensemos que son campanas que llevan ahí tañendo todos los días por muchísimos años, entonces esa acumulación de vibraciones va a acabar por afectar a nuestros morteros tarde o temprano. Y la otra afectación que muy probablemente les va a sonar a ustedes es que al vibrar estos otros elementos metálicos, al final el metal transmite, es un excelente transmisor, acaba vibrando junto con nuestra campana y entonces va a emitir sonidos no deseados que en realidad como que el oyente no tendría por qué escuchar, ¿no? En específico o en un principio. Y bueno, ya empezando a hablar un poco con respecto al uso de materiales orgánicos en beneficio del sonido y de nuestro edificio, se habla los acústicos y los arquitectos que se dedican como a aislar este tipo de vibraciones, que necesitamos materiales que amortigüen estas vibraciones, que las absorban para evitar, número uno, el ruido indeseado provocado por estas vibraciones transmitidas a nuestros metales que no deberían estar ahí, y también a los objetos, y también a los morteros, ¿no? Esto que les comentaba de las vibraciones transmitidas a los morteros, de esta forma se aíslan, ¿no? Estas vibraciones. Hay un arquitecto muy célebre aquí en México que se llama Eduardo Saad y que nos tomamos la libertad de citar, y él nos cuenta precisamente que los aisladores de vibración reducen esta energía de la máquina que está transmitiéndolas, ¿no? En este caso las vibraciones pues son de la campana, y al aislarla con estos materiales pues aislantes, ahorita les hablaré un poco más, pues se reducen esos ruidos indeseados y las transmisiones de vibraciones al edificio. Entonces, bueno, resulta que los materiales para el aislamiento acústico suelen ser materiales porosos y flexibles con poros capilares interconectados, y casualmente son los materiales que se usaban previamente a cadenas, a vigas, a todo este tipo. También he visto cable acero horrible que se usan, ¿no? Hoy día. Pues al parecer antes era mucho más común usar una cuerda, una piel, una madera, que fueran, antes de que fueran accesibles los materiales como metálicos para pues sujetar nuestras campanas, ¿no? Entonces, la ventaja de usar objetos suaves y porosos es que al chocar estas ondas, pues hay una transformación ahí de la energía de vibración a energía calorífica, que es una bondad excelente para aislar precisamente estas vibraciones de las que estamos hablando y no provocar más vibraciones que pueden afectar la apreciación del sonido para el oyente. Entonces, este es un pues pequeño esquema de qué es lo que sucede con la energía. Pues vibra y al chocar con este tipo de materiales porosos y con poros capilares, pues se transmite, claro, un poco de la energía, pero también hay un gran porcentaje de energía, me parece que alrededor del 75%, que es reflejada y ya no afecta ni a nuestro edificio ni a nuestro sonido emitido. Y bueno, otro de los beneficios que pudimos observar tras los sismos de 2017 es, bueno, uno de los deterioros más comunes que logramos ver es que al poner vigas de acero o de hierro a muros,
se está dotando de un sistema de sujeción que es poco flexible para nuestro campanario, ¿no? Sucede que se ponen, en primer lugar, pues voy a hablar de estas cadenas, es que si ustedes ven hay como un espacio bastante grande entre pues hay una distancia en la que cuelga y llega a cualquier onda sísmica y nuestra campana pues se convierte en una bola de demolición, ¿no? Entonces termina por afectar al campanario. Vimos varios campanarios, de hecho, pues en ruinas porque las campanas terminaron pues funcionando como eso, como demolición, precisamente por estas distancias, ¿no? A la menor provocación, esta campana va a terminar por campanear, ¿verdad? Por bandear, y entonces, pues al ser un objeto de metal, claro que va a afectar a las piernas de nuestro campanario. Ahora, hablando de vigas de metal, están generalmente ancladas a los muros con cemento, con concreto. Entonces, al momento que llega la onda sísmica, no tiene ninguna flexibilidad esta viga y termina por trabajar como ariete, le llamamos nosotros, es realmente como que golpea contra la pierna del campanario y entonces terminamos por tener este tipo de deterioros como la de la tercera fotografía en el que pues ya se cayó una de las piernas que sostenía y pues mejor ya se cayó la campana ahí en el mismo campanario, en el mejor de los casos, si no tenemos campanas proyectadas hacia varios metros abajo del campanario y a la redonda, cosa que es bastante peligrosa. Entonces, al contrario de los sistemas con vigas de madera que se están ajustados con cuñas y que permiten un poco la flexibilidad y el movimiento de esta viga una vez que llega el movimiento sísmico, que pues es bastante común aquí en este lado del Atlántico y que además en el centro de México es un temor constante esto de los sismos, ¿no? Que son bastante pues fuertes. Por último, quiero hablarles de esta amarre de la foto de la derecha. Si ustedes ven, pues esta ya es una viga de concreto, ni modo, son cosas que no solemos encontrar, pero quiero rescatar este tipo de amarre con cuerdas en el que se dan varias vueltas como alrededor de la viga en forma vertical, como para asegurar la resistencia de esta cuerda, pero también de forma horizontal para evitar este movimiento como de bandeo indeseado, ¿no? Entonces, este tipo de pues, sistemas de sujeción también con cuerdas los hemos visto y creemos que funcionan bastante porque además de ser porosos también estos materiales, pues amortiguan un poco este movimiento, ¿no? Y aquí es donde empieza a hablar mi compañera Irais. Voy a cerrar el micro entonces. Muchas gracias. Espero que me escuchen. Sí. Pues bueno, ahorita con lo que ha explicado la restauradora Daniela, cuando me invitó a hacer esta parte del estudio de los materiales orgánicos, empezamos a dar como estos primeros pasos caracterizando los materiales. Más allá de conocer de manera general por qué se usan, empezamos a dar como estos datos sobre por qué el uso de la madera, qué tipo de materiales son los que se utilizan. Y a raíz de los registros que ha llevado el seminario Taller de Restauración de Metales de la Escuela de Restauración, que es a partir del 2015, y posteriormente con todo el análisis de los sismos ocurridos en el centro de México, nos dimos cuenta sobre los principales tipos que son la madera, el cuero y las fibras vegetales. Y una de las características que coinciden estos son en la durabilidad natural, y aquí quiero dar un dato, porque si bien el hecho de que utilizaran otro tipo de materiales como es el metal, tiene que ver con esta resistencia, pero al llamarse material orgánico tenemos una degradación natural del mismo. Más allá de que le demos una temporalidad tanto justa, tenemos como dos tipos de durabilidad, que es la natural y también por uso. Quiere decir que no vamos al mismo tiempo, y aquí interviene mucho el mantenimiento que se le dé y el registro que se le dé a estos materiales. Comparten que son flexibles,
son aislantes acústicos en alguno o en la mayoría de ellos y no abrasionan el metal de la campana, es decir, que cuando están en función y que tienen estos movimientos que ya explicaba Daniela, tienen más una aportación de poder acompañar al metal y no lo están abrasionando. De alguna manera también permiten que pueda llevarse a cabo tal cual el movimiento de la campana. El mantenimiento regular en el caso de los que están completamente a la intemperie, porque como ustedes saben, tenemos unos materiales que están completamente expuestos y otros que sí pueden tener espacios donde los resguardan. Esto es un dato interesante porque los materiales orgánicos sí sufren alteraciones debido a la humedad, al agua directa, a la exposición al sol, al viento. Y pues bueno, también esto puede contraer otro tipo de organismos como son los insectos gilófagos que pueden atacar la madera o en todo caso con una alta temperatura y humedad también podemos tener el crecimiento de microorganismos. Este es un punto donde nos detuvimos, Daniela y yo, para poder dar el siguiente paso de estudio, porque cuando tenemos materiales orgánicos que están bien conservados y que pueden aportarle mucho al funcionamiento de la campana, son duraderos. Sin embargo, hay algunos que cuando ya se ven afectados se reemplazan, pero en ese cambio de materiales, de alguna forma y desde la disciplina, desde biología, también se pierde cierta información de origen. Y uno de los puntos que aquí también queremos rescatar en esta presentación es darle o revalorizar los materiales orgánicos, más allá de sustituirlos y cambiarlos, conforme a la bibliografía y algunos estudios previos, sabemos que hay madera que ha durado siglos o hay cuero, tiras de cuero que lo mismo han durado muchos años. También en esta relación, la siguiente, Dani, por favor. Creo que no veo que cambie. Muchas gracias. En este registro de materiales nos dimos cuenta y con la experiencia de las maestras del taller que para México tenemos el dato del uso de fibras naturales duras o lo que se le conoce como estas fibras duras. Es muy propio, y estoy hablando ya desde la biología y los materiales que se encuentran acá o de los organismos que se encuentran en México, que las fibras duras se extraen del maguey o de la familia Agavácea. Se extrae de las hojas porque se le conoce que son fibras muy resistentes, tienen contenido de celulosa, bajo contenido de hemicelulosa y lignina. Son algunos datos nada más para entender la durabilidad de los materiales. Esta característica ayuda, además del factor de temperatura y humedad, a que no sea tan atacada por microorganismos porque de alguna forma no tienen con qué alimentarse. El hecho de que para México tengamos el uso de fibras duras en mi parecer, es una aportación al uso de materiales. Este tipo de amarres se ha visto, además de campanas, en otro tipo de patrimonio que estudiamos en la escuela, pero aquí sí llamó mi atención que este tipo de fibras pueden durar mucho tiempo, más allá de que pueda ser atacada por microorganismos. Se sabe a través de estudios que son muy, muy resistentes, aunque estén en intemperismo. Es decir, que se pueden mojar y se resecan, pero no llegan a alterarse tan fácil. Haré una comparación como con el algodón o a lo mejor, no sé, hasta el lino. En el caso de las fibras duras, que se le conoce así desde la botánica y desde la industria, tiene un aporte a este tipo de sistemas porque si bien como está tomado o sujetado, ha durado por mucho tiempo. Y es importante mencionar que en México el agave se distribuye en casi toda la República. La siguiente, Dani, por favor. El cuero o las tiras de cuero
creo que es un material que compartimos tanto en Europa como en México. Si bien no hay un dato, o bueno, no lo tengo tan registrado puntualmente de algunas zonas que se dediquen a utilizarlo, pero pues sí sabemos que es un material que es la piel del animal que está curtido, y entonces se pueden obtener estas fibras y pueden ser ampliamente utilizadas con unos beneficios muy buenos. El procedimiento para este tipo de curtido, pues bueno, habrá algunas variaciones, pero los puntos principales es ahumar la piel, se trata con ciertas sustancias vegetales como pueden ser los taninos o minerales como el cromo. Este tipo de proceso le da cierta flexibilidad y también por la presencia de taninos, que son estas sustancias que pueden tener algunos pues, elementos vegetales, puede ser resistente al ataque de hongos, principalmente, más allá de las bacterias, es un ataque de microorganismos como es el hongo. Sin embargo, la falta de mantenimiento o que no se exponga demasiado, por así decirlo, al sol o al intemperismo, sí genera una resequedad y grietas, pero nuevamente, conforme a los estudios previos, se sabe que pueden durar mucho tiempo. ¿Cómo aporta sus propiedades al funcionamiento de la campana? Es la flexibilidad. Y volvemos al mismo punto que están compartiendo los materiales orgánicos. Tienen esta flexibilidad que permite entre las ondas sonoras y el movimiento de la campana no generar un freno o una abrasión con el metal, sino que participa en conjunto. Y bueno, en algunos análisis previos hemos visto que hay ciertos países donde también pueden utilizar tiras como en un tratamiento un poco más, ¿cómo decirlo? Como mucho más brusco. Hay otro mucho más delicado que entonces dejan las tiras como en un momento que pueden ser utilizados, pero también este material nos aporta mucha información. No recuerdo ahora, pero en la Catedral de México tenemos un dato que son muchos años, me parece siglos. En la Catedral de México se menciona que, ay, perdón, se menciona que pueden estar con algunos años, sí se tiene la presencia de algunos hongos que a lo mejor pueden estar presentes como datos de biodeterioro, pero puede tener ahí el registro de mucho tiempo, pueden estar en tiras, pueden estar enroscados. Entonces, bueno, la presencia de este tipo de materiales aporta mucho al sistema de campanas. Y ahora vamos al de la madera. Mi línea de estudio está enfocada hacia el estudio anatómico de las maderas y de las fibras textiles principalmente. Algunos datos que puedo compartir de manera general es que la madera se agrupa en dos, como en dos grandes grupos, vaya, que son las gimnospermas, coníferas y son las angiospermas, lo que se le conoce como maderas blandas y maderas duras. Están compuestas principalmente de celulosa, hemicelulosa y lignina, pero también dependiendo del tipo de árboles, vamos a tener extractivos, que son todas estas sustancias que le podemos extraer a los árboles o a la madera. Entre ellos están las gomas, las resinas, colorantes, taninos, etc. Este tipo de característica es bien importante conocerla porque cada tipo de madera va a compartir una propiedad. Es decir, que hay maderas que pueden ser mucho más o menos atacadas por organismos, pero también tienen ciertas propiedades como es la resistencia, la dureza, etcétera. Hasta macroscópicamente se pueden observar los colores, algunas desprenden hasta aroma y bueno, son utilizadas aquellas que dependiendo la función, pues bueno, van a tener una selección de las mismas. En el caso de las maderas que se han registrado para campanas, hemos notado que se utilizan aquellas que tienen una densidad que va de media a alta. Y aquí me voy a detener un momento para decir que en México, como en muchas otras partes del mundo, se utilizan las maderas que son cercanas a la región, es decir, que dependiendo de donde se estén elaborando, se van a buscar las maderas que son más cercanas o que pueden ser de fácil acceso.
Sin embargo, sí ha coincidido que de estos numerosos tipos de árboles se han seleccionado aquellos que son de densidades altas, más allá de conocer un dato puntual, pero sí la persona que trabaja la madera conoce estas características y va a tratar de aprovecharlas. Una madera que tenemos que hacer este contrapeso conforme al metal, entonces va a utilizar maderas que llegan a ser duras. Por eso es que duran tanto tiempo, por eso es que son resistentes al ataque de microorganismos. Más allá de que estén expuestos al sol o la humedad, vamos a procurar que su característica propia, pues bueno, ayude para la durabilidad de la misma. Anatómicamente, para su estudio, vamos a tener seccionada un tronco, ¿no? El tronco tal cual del árbol se secciona para su análisis y tenemos 3 cortes. Se le llama transversal, tangencial y radial. No me voy a detener en ello, pero les voy a mostrar unas imágenes. Como vemos en la imagen de la derecha, tenemos a la campana y tenemos el acomodo de las vigas. Y del lado más derecho tenemos estas muestras de las tablillas de madera y si se dan cuenta podemos observar los anillos de crecimiento en diferente forma, lo que le conocemos como el hilo o como el veteado de la madera. Entonces tenemos el acomodo de los tablones conforme al hilo, pero en este caso viene horizontal. Esto es para poder aprovechar todos aquellos elementos que puedan colgarse o que puedan ser atorados o que puedan ser amarrados al mismo. Y es bien importante esta característica porque en los registros hemos visto que puede ser una vista radial, que es estas líneas paralelas conforme al hilo, y después viene la vista de las vetas o el corte tangencial. Hay algunos sistemas que han puesto todos con el hilo de manera horizontal o hacen un radial, bueno, hacen una vista de hilo, luego de beta y luego otra vez viene el hilo y luego otra vez de beta. Esto tampoco es un tanto al azar, sí se conoce o se sabe que estos son las direcciones de la madera que pueden ayudar muchísimo al sistema de sujeción. Y en la parte de abajo vemos dónde está la campana y está unida con, me parece que son cadenas. Y lo mismo, viene de izquierda a derecha el hilo de la madera y tenemos ahí las dos vistas, pero este es el sentido con el que se utiliza para que tengamos una mayor resistencia, dependiendo del tipo de madera que se use, pero sí podemos ver que este es el plano o la vista que va a ayudar a que sea mucho más resistente. Conforme a lo estudiado previamente, se conoce que las maderas usadas para esta sujeción de campanas son principalmente estos 3 tipos, o bueno, son aquellos estudios que se han podido realizar. Y también voy a hacer una pausa aquí. El hecho de que podamos darle este valor a las maderas que se han utilizado para el sistema de sujeción es que se han podido analizar o se han podido registrar. Hay una pérdida de información cuando solamente se cambia la madera y se puede utilizar sea por esa misma o se utilice cualquier otra que se tenga de acceso. Se conoce que tan siquiera en este estudio para México, que hay una madera donde se hizo un cambio, pero cuando trataron de sustituirla, ya es una madera que no es tan accesible o puede estar hasta en peligro de extinción y no es tan fácil su tala. Me imagino que para España en algunos lugares puede suceder lo mismo, pero aquí en México sí resulta interesante que se tengan estos datos ya tomados porque entonces puede darnos esta información de qué fue lo que se utilizó hace 300 años, 200 años, conforme a la vegetación que se tenía en ese momento o que a lo mejor se adquirió de alguna otra parte, pero creo que es un valor o es un dato que está importante de registrar y de poder caracterizarlo. Regreso al uso de la madera, tenemos al encino, el nombre científico es Quercus, y es una madera con una densidad alta. La densidad es una propiedad que va a impactar casi en el resto de la madera. Estamos hablando de resistencia, de durabilidad, de trabajabilidad, entre otras.
Tenemos también un registro de madera de bojón, que se le conoce por nombre científico como cordia. Igualmente tenemos una densidad aquí ya baja a media. Y también tenemos un registro de maderas usadas, que es el pino, con una densidad que va de baja a media. En el caso de la madera de pino también se distribuye casi por todo el país, pero dependiendo de la ubicación geográfica y de unas condiciones anatómicas, podemos conocer que hay pinos que pueden tener densidades bajas y que hay algunos otros que pueden quedarse en media. La constante en este registro, y que es lo que queremos mostrarles, que el tipo de madera que se ha utilizado es de densidades que van de bajas a medias a altas, teniendo predilección por las que van de medias a altas y por obvias razones. Yo entiendo que los que trabajan y utilizan la madera ya saben este dato de manera empírica, pero la aportación que queremos hacer para el estudio de la madera es caracterizarla a través de su anatomía y poder aprovechar las propiedades de las mismas, o en todo caso, si por algún ataque de microorganismos o de insectos se tuviera que cambiar, pero tenemos un registro y entonces podemos dar el siguiente paso con una madera que tenga las mismas similitudes o que podamos mejorarla, pero conociendo pues desde la biología qué tipo de árbol es el que se está utilizando. Digamos que los más recientes se tiene ese dato, madera más reciente podemos conocer qué tipo de árbol o de madera se utilizó. Pero cuando tenemos registros como de tanto tiempo, y regreso a mi dato de la Catedral de México, que son numerosas campanas con materiales orgánicos utilizados. Algunos fueron, me parece que hasta donados, regalados, otros sí fueron elaborados en el centro. Es bien importante para nosotros, o la línea de estudio que llevamos en la Escuela de Restauración, tener un dato si coincide geográficamente con el sitio o a lo mejor viene de otro, pero ahí ya nos marca que es una adquisición, vaya una compra, una ruta comercial, etcétera. La siguiente, Dani, por favor. Y bueno, también en la búsqueda bibliográfica, las maderas utilizadas en España para este sistema, se ha registrado la madera de olmo, que por nombre científico se le conoce como ulmus, y el encino, ¿no? Que es el quercus. Este dos tipos de madera o de árboles se distribuyen en España, por lo que tengo entendido y he buscado, se distribuye en España. Hay algunas especies dependiendo la ubicación geográfica, pero cabe resaltar aquí que la densidad es alta. El uso de ese tipo de maderas comparte que la densidad permite tanto la durabilidad, trabajabilidad, etcétera. Y yo lo quiero también entender que además de que fue accesible, se conocía empíricamente que son dos tipos de madera donde tenemos esta calidad de la misma y que nos va a permitir su permanencia, y además que ayudó al sistema a que se mantuviera, digamos, hasta un tiempo, ¿no? Yo quiero entender también que si no hay registros de otras maderas, tan siquiera en lo que yo he podido buscar y encontrar, muy probablemente también utilicen otro tipo de maderas. Yo estaba pensando hasta como en los pinos, pero pues no hay un registro tal cual, no hay un estudio, que me imagino que si volviéramos a un dato mucho más puntual, a hacer un registro del mismo, pues bueno, tendremos datos como de pinos o de algún otro tipo de madera, ya sea de maderas blandas o maderas duras, y que pueden tener este dato y aportarlo al estudio de los sistemas de sujeción de la campana. En el laboratorio de biología, y estos son datos muy desde las ciencias, cuando se tiene un análisis de materiales y que es en colaboración con el taller de restauración de metales, con la restauradora Daniela Lira, la línea que estamos iniciando de estudio es poder hacer un registro macroscópico, un registro de cómo está el estado de la madera, y posteriormente se toman muestras. Del lado derecho hay dos partes o dos trozos de madera
que se meterían a este análisis biológico o análisis de laboratorio, que es lo que yo realizo, y a través de algunas secciones de la madera podemos trabajarla en sus 3 planos, se llevan al laboratorio, se analizan, se tiñen, se hace una contabilidad de elementos anatómicos. La siguiente, Dani, por favor. Y a través de su anatomía y morfología podemos llegar hasta la madera, a conocer el tipo de madera, el tipo de fibra o el tipo de, hasta la especie en algunos casos. Este dato es bien importante por lo que mencionaba previamente. Hay algunas maderas que ya están muy alteradas o muy deterioradas, que a lo mejor por vista ya no podemos apreciar sus colores o ciertas propiedades porque ya están muy o rajadas o hinchadas, o por microorganismos e insectos podemos tener ya hasta muchos desprendimientos y faltantes. Pero con un registro llevado a cabo más una toma de muestra, me refiero a extraer una parte del material que muchas veces se descarta o se desecha, pero antes de descartarlo, si puedo tomar un registro de material, hago los cortes necesarios o tomo parte de fibras o puedo tener una parte de las tiras de cuero. Llevándolo a cabo bajo los análisis biológicos, podemos tener información bien interesante y nuevamente lo digo, la historia de México, para mí me resulta bien interesante decir que hay materiales que son de origen y por esta relación con España, también tenemos materiales que son europeos. Entonces, es bien interesante saber si coincide justo con la región o que a lo mejor fue traído y fue utilizado, obviamente por las propiedades, para que tengamos un buen sistema de sujeción. Iraís, te quedan 5 minutos. Sí, muchas gracias. Y posteriormente a esto, pues bueno, ya que se conocen anatómicamente, entonces se puede utilizar, estas son imágenes de la giloteca, y entonces podemos utilizar qué tipo de maderas son las necesarias para poderle dar una mejor selección. Tenemos las fibras y del lado derecho arriba tenemos una muestra de excretas cuando se tienen como registros de los insectos que han atacado. Listo, Dani. Muchas gracias. Bueno, pues rápidamente vamos a ver las conclusiones. Nos explayamos un poco en el tiempo, pero ojalá nos apasionó esto y es una línea que, como dice Iraís, estamos empezando. En realidad, pudimos caracterizar un par de yugos hasta el momento. Sin embargo, en octubre con el taller de metales vamos a ir a muestrear las campanas de Catedral de Ciudad de México. Entonces es una línea que sigue como abierta y con de verdad las intenciones de que estos sistemas orgánicos sigan siendo usados, dejen de ser pues sustituidos por elementos que además de dañar a las campanas, pues dañan al sonido transmitido. Entonces, bueno, voy a resumir un poco las conclusiones. Concluimos que los sistemas de sujeción orgánicos, como decíamos, además de ser amables con los materiales constitutivos de nuestra campana, ayudan al aislamiento acústico y entonces su sonido puede ser escuchado sin perturbaciones. Nuestra segunda conclusión es que la sustitución de las vigas de madera y los cueros y las cuerdas por metales, tiene de repente el sustento en el que son materiales como de larga duración y que no requieren tanto mantenimiento. Sin embargo, tras la revisión y al observar este tipo como de deterioros que ocasionan en las campanas, concluimos que usar materiales orgánicos en realidad va a darnos un beneficio a mucho más largo plazo para la conservación de nuestras campanas, a pesar de que pueden ser susceptibles a microorganismos y xilófagos. Todos estos materiales orgánicos, con un monitoreo constante será suficiente para estar al pendiente de que nuestra campana no se vaya a caer porque se deterioró alguno de estos elementos. Ok, entonces proponemos que una vez que sea necesario, que se observe que es necesario poner un sistema de sujeción, se consideren antes de poner sistemas de metal que se puedan
tener en cuenta materiales orgánicos como madera, como cuero, como cuerdas naturales, tomando en cuenta precisamente este monitoreo periódico que es muy necesario para cualquier tipo de patrimonio y pues especialmente para las campanas, ¿no? También es un poco un pretexto para seguir subiendo al campanario y que no queden abandonadas como hemos podido ver algunas de estos casos. Esta tarea de analizar el muestreo material, como les acaba de contar Iraís, es un trabajo que apenas inicia, pero pronto podremos ya dar más soluciones con respecto a la sustitución de yugos de madera, específicamente de estas maderas, como decía Iraís, que es su línea de investigación más fuerte, y con respecto a amarres y de cuero y de cuerdas naturales, también es un trabajo que apenas inicia, pero nos atrevemos a pugnar de verdad por este tipo de sistemas de sujeción. También pensamos que la campana y el yugo deben ser considerados como un sistema completo. Lo hemos visto en las ponencias anteriores. No solo se trata de nuestro objeto metálico, sino también de todo a su alrededor, el yugo, nuestro edificio. Entonces es muy importante registrar, no solamente para restaurar, sino que también es parte de la conservación de estos instrumentos, su registro y su conservación a largo plazo con este tipo de materiales. Y justo pensando también en este sistema campana-campanario, pensamos que es incluso un beneficio para el edificio, ¿no? Hasta rimó, el uso de materiales orgánicos para evitar no, más bien para aislar estas ondas y que se acumulen en los morteros, como les decía mi preocupación al inicio. Entonces, pues al final el uso de materiales orgánicos monitoreados constantemente, pues puede mostrar resultados bastante favorables con el paso del tiempo y a largo plazo. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a las dos por esta presentación tan interesante. Enhorabuena por darnos tantísima información. Nos habéis hecho reflexionar en otro de los aspectos de la conservación, como son los sistemas tradicionales, tanto orgánicos de cuero, fibras vegetales o de maderas en relación con la sujeción de las campanas. Desafortunadamente en Europa estas sujeciones orgánicas son muy puntuales, son esporádicas y por consiguiente su conservación sería prioritaria. Aquí todo el patrimonio campanológico lo tenemos mecanizado o electrificado. Yo recuerdo que cuando estuve con vosotras, cuando me invitasteis y estuvimos viendo el campanario de México, tenían una especie de un cubo enorme, un bidón lleno de sal con tiras de cuero, y a mí eso me impresionó muchísimo. Me impresionó muchísimo por una cuestión fundamental, y es que continúan con el mantenimiento constante, que es una de las formas de proteger el patrimonio. Y luego, pues en otra de las actuaciones que hicimos, viendo una de las diapositivas que habéis puesto, donde estaban las campanas con el sistema de sujeción tradicional, con cuero, pero que además se le había pasado un cable de acero. Nosotros eso lo hicimos también en Ecuador. Incluso metimos el cable de acero en un cilindro de plástico, no me acuerdo ahora, en un tubo de silicona. Metimos el cable en un tubo de silicona y lo unimos para evitar que la corrosión afectase a la parte orgánica. Pero yo lo que estaba pensando es que, pues utilizando un poco el nos majestático, somos tan soberbios, algunas, que pensamos que los sistemas tradicionales no son efectivos, a pesar de que han estado trabajando y sujetando las campanas durante siglos. Y nos atrevemos, osamos a reforzar esos sistemas con otros elementos que quizás no sean necesarios. Entonces, bueno, pues esta es la reflexión con la que me quedo. Os agradezco muchísimo vuestras aportaciones y ahora sí, si os parece, damos paso al último conferenciante de esta mañana, que